porque nada hay imposible para Dios. Léalo, escúchelo nuevamente. Lea y escuche. Porque nada hay imposible para Dios. Y dígalo 3 veces así en su mente y declárelo. Porque nada hay imposible para Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad de congregarnos en torno a tu palabra. Gracias por la oportunidad de oír y de creer en tu palabra. Espíritu Santo, danos hoy la revelación de nuestro Señor Jesús. Danos la revelación de la voluntad de Dios para con nosotros. Que hoy se abran nuestros ojos espirituales y podamos ver el reino de los cielos. Hoy, Padre, venimos a tu presencia confiadamente por la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque por la sangre de Jesús hemos sido redimidos de todo pecado. Por la sangre de Jesús hemos sido redimidos de toda maldición de la ley. Y por la sangre de Jesucristo hemos sido redimidos de todo poder de la muerte. Señor, por tu preciosa sangre, dígale, Señor, yo vengo confiadamente ante el trono de tu gracia. Presento mi vida, presento mis necesidades, mis sueños, mis anhelos, mis retos. También presento mis luchas, mis debilidades. Y te pido, Señor, que hoy hables a mi corazón. Pido que hoy el fuego y la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo, rompa toda atadura y hoy venga libertad y venga sanidad. Señor, nada es imposible para ti y tú eres mi Dios. Hoy vengo dispuesto, Señor, a recibir tu ayuda, a recibir tu provisión. Hoy vengo dispuesto a ver tu gloria, Señor. Pido, Señor, que hoy la bendición tuya descienda sobre mi vida de una manera sobrenatural. Te pido, Señor, que hoy ministres mi vida y que la bendición tuya venga a toda mi casa. Me dispongo a ver tu gloria en este día, Padre, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de milagros y porque para ti nada es imposible. Y yo creo en ti de tal manera que si yo creo en ti, hoy creo que tú eres un Dios de milagros y creo que hoy es un día de milagros. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, el título de este mensaje es conforme al verso que acabamos de leer, porque para Dios nada es imposible. Para nuestro Dios, diga, para mi Dios, nada es imposible. Y si Él es mi Dios, si Él es mi proveedor, si Él es mi pastor, si Él es mi ayuda, y nada es imposible para Él, entonces, ¿por qué hay tantas luchas y dificultades en nuestras vidas? Si Dios es mi ayuda, si Dios es mi socorro, ¿por qué hay dificultades? Algunas personas piensan, creer que para Dios nada es imposible, yo pienso que es fácil. Y todo el mundo lo dice, para Dios todo es posible. Pero nosotros como hijos de Dios, entonces Él es nuestro proveedor. Entonces Él es mi ayuda. Y si Él es mi ayuda, si Él es mi proveedor, si Él es mi socorro, ¿por qué estoy pasando por dificultades? ¿Por qué hay dificultades, adversidades? ¿Por qué hay luchas donde estamos de pronto atorados, donde estamos frustrados, donde estamos experimentando derrotas? Si nuestra ayuda es el Todopoderoso, ¿por qué estamos en esa situación? El mensaje que hoy les quiero dar, la buena noticia del Evangelio, es que Dios quiere y Dios desea ayudarte
ahí en tu necesidad. Dios quiere y Dios desea obrar, hacer un milagro, porque si Dios es mi ayuda y Él es todopoderoso, entonces toda ayuda de Dios para con nosotros es sobrenatural. O sea, es lo que llamamos, vamos a empezar a ver milagros. O sea, lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo quiere hacer en nosotros. Dios quiere ayudarte. Dios quiere obrar un milagro. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte de esa atadura. Dios quiere romper la maldición. Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere pasarte del fracaso a la victoria. Dios quiere santificarte. Dios quiere y Él puede. Para Él nada es imposible. Ahora la pregunta es, ¿y entonces por qué estamos permitiendo luchas, dificultades? Sobre todo permitiendo que permanezcan. ¿Será que estamos dudando que Dios quiere ayudarnos o estamos creyendo que Dios no puede ayudarnos? Quiero decirles, como un primer punto, que sepas, Dios quiere y Él puede. Amén. Diga, Dios quiere y Él puede. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, en el verso 3, la Escritura nos habla de un leproso. La lepra en ese momento era una plaga, era una enfermedad mortal, una enfermedad que deshonraba a las personas, una enfermedad que separaba a las personas de su familia, una persona que llevaba al que le daba la lepra a vivir en una caverna, escondido, apartado, en escasez, en necesidad. O sea, una situación difícil, una situación de muerte. Pero la Escritura dice que este leproso se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Y la respuesta del Señor ahí en el verso 3 de Mateo 8 es: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpio de la lepra. Quiero decirles que el Jesús al que acudió este leproso y el Jesús que oró un milagro es el mismo Señor tuyo y Señor mío. Es el mismo Jesucristo. Y tiene el mismo poder. La Escritura dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la fe que tienes tú y la fe que tengo yo en el Señor es la misma fe de ese leproso. Pero la Biblia nos muestra que la fe hace que el Señor obre milagros en nuestras vidas. La Biblia nos muestra aquí en Mateo 8:3 que el Señor dijo: si quiero. El leproso le dice: Señor, si quieres límpiame. Y algunos hermanos piensan que Dios no quiere ayudarlos. Algunos hermanos de pronto reciben una mala noticia y la noticia es de que es un cáncer, pero inmediatamente todo se mueve, se tambalea, teniendo a Jesús como su Señor, como su Salvador y como su Dios. Las personas dicen: no, a mí Dios si no me va a hacer un milagro. Resulta que ahora tengo cáncer y Dios no me va a hacer un milagro. O algunas personas tienen otro tipo de dificultades, tienen dificultades con su carácter, dificultades en la relación de pareja y de pronto la situación es totalmente difícil. Cualquiera persona dice: este matrimonio no tiene otro camino que la separación. Y algunos cristianos dicen: Dios a mí no me va a ayudar. O sea, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar. Y la lucha del cristiano es lograr creer que independientemente de quién seas, hermano, Dios quiere y Dios puede hacer un milagro. Dios es un Dios de milagros. Para Él nada es imposible. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Claro que el cristiano pasa por momentos difíciles. El Señor Jesús dijo: en el mundo
tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido. Sí, hay momentos difíciles, hay pruebas, hay dificultades, pero no estamos solos. Nuestra ayuda es todopoderosa. Para Él nada es imposible. Y cada situación difícil que usted y yo experimentemos es una oportunidad para ver un milagro. Es una oportunidad para recibir la ayuda de Dios. Es una oportunidad de ver el poder, de ver algo sobrenatural. Siempre, siempre la ayuda de Dios es sobrenatural, porque para Él nada es imposible. Y Dios espera que cuando uno escucha la palabra, uno pueda decir: amén, Señor. Sé que para ti nada es imposible. Y yo creo, tengo la misma fe del leproso. Él te buscó, Señor. Él se acercó a ti, te vio como su ayuda, te vio como su socorro. Y Él te preguntó: Señor, si quieres. Y tú le dijiste: sí quiero. Si hoy tú le preguntas al Señor y le dices: Señor, mi lucha es esta. La verdad es un milagro, solamente un milagro. De pronto la deuda se sale de mi capacidad, de mi provisión. Solo un milagro, Señor. De pronto tú le dices: Señor, mi lucha con la debilidad, con la atadura que yo tengo, llevo años intentando y no he podido, es imposible, solo un milagro. Y de pronto tú dices: Señor, la relación con mi esposa o la relación con mi hijo me ha sido imposible, no tengo la sabiduría, no tengo el carácter, no sé cómo hacer y ha pasado mucho tiempo y para mí es algo imposible, solo un milagro. O de pronto el ministerio: Señor, yo he intentado ayudarte, yo sé que tengo un llamado, yo sé que tú me llamaste para que yo te sirva, pero Señor, no entiendo la visión, no sé cómo sacar adelante mi célula, no he podido discipular, no sé cómo discipular, no he podido ayudar a mis discípulos porque tienen ataduras, porque tienen problemas y la verdad es que solo un milagro. Dios nos va a llevar a que vivamos situaciones donde solo con la ayuda de Él vamos a poder pasar al otro lado. Dios va a permitir situaciones con nuestro carácter, con nuestras emociones, situaciones espirituales, situaciones familiares, situaciones financieras, situaciones ministeriales, donde solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Dios, y un cristiano podría decir: bueno, eso para nosotros no es problema, porque Dios es por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para el cristiano no debe ser un problema, pero ¿será que es un problema para ti? ¿Será que tú estás consintiendo el fracaso? ¿Será que estás permitiendo la lucha, la dificultad, la adversidad, la frustración? Porque para ti es imposible creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y entonces llevas años luchando en tus fuerzas. Ya perdiste la motivación, el deseo de servirle a Dios porque has experimentado la derrota. Estás consintiendo la separación o que se pierda tu hogar o estás consintiendo la quiebra de tu empresa porque tú has dejado de creer que tu Dios, tu proveedor, para Él nada es imposible. De tal manera que un cristiano es una persona bienaventurada, es una persona que va a recibir la ayuda de Dios, o sea, es una persona que va a vivir viendo y recibiendo milagros en su vida. La vida de un cristiano, en la iglesia, la cultura de una iglesia son los milagros. ¿A quién le quiero invitar? A que determine su milagro. Este leproso que estaba apartado de su familia, que estaba deshonrado, que estaba sufriendo, que se le acabó la vida, decidió buscar un milagro, aunque estaba frente a algo imposible. En ese momento la lepra era el juicio más tremendo, pero él decidió buscar su milagro.
Y cuando se acercó al Señor y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. O sea, ¿qué está pidiendo el leproso? Un milagro. El Señor le dice, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. ¿Qué impide? ¿Qué está impidiendo, querido hermano, que tú te muevas en los milagros? Si tú eres un cristiano, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si tú has invocado el nombre de Jesús y tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, y tú crees que la sangre de Jesús se derramó por tus pecados, y tú crees que por la sangre de Jesús fuiste redimido de la maldición de la ley, que ya no hay maldición contra ti, que ya no hay juicio, ya no hay condenación, porque el juicio y la condenación la llevó el Señor a la cruz del Calvario una vez y para siempre. Si tú has creído en Jesús, ¿por qué no crees en milagros? ¿Será que el problema, la dificultad, la lucha en la que estás es la oportunidad para ver la gloria de Dios? Si tú estás diciendo solo un milagro, bueno, no hay problema, hermano. Dios es un Dios de milagros. Si no existieran los milagros, no existiría Dios en la Biblia. Pero no podemos hablar de un Dios que creó los cielos y la tierra, que ordenó que trajo luz a la oscuridad y puso en orden todo el caos que había, y creó una tierra tan linda, tan perfecta. No podemos vivir una vida creyendo que Él es nuestro Dios y no esperar la ayuda sobrenatural de Él. ¿Por qué será que de pronto persevera el problema y no has visto el milagro? Bueno, la Escritura dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos de fe, ¿de qué estamos hablando? De creer en el milagro, de creer en la ayuda de Dios. La vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios es una vida en unidad con Dios. La vida de un hijo de Dios es una vida unido al Dios Todopoderoso. La fe es la manera o el medio por el cual el Dios Todopoderoso suple nuestras necesidades. Amén. ¿Para qué es la fe? La fe es para permitir que lo que es imposible para nosotros, Dios lo haga por y para nosotros. Es a través de la fe que el poder de Dios, toda la majestad de Dios se puede manifestar en nosotros, es a través de nuestra fe. O sea, de la única manera que Dios no puede obrar en nuestras vidas es si no creemos que Él puede hacer un milagro, si no creemos que Él es mi ayuda. Dios es todopoderoso, pero Dios opera en nosotros únicamente a través de la fe. Por eso dice Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. Amén. Y por eso en Mateo 9, en el verso 29, el Señor Jesús le dijo a los dos ciegos que se haga conforme a vuestra fe. Lo único que impide el milagro es la incredulidad, queridos hermanos. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es que yo tengo un problema, tengo una lucha, tengo una dificultad y no creo que Dios me ayuda. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es permitir seguir en la atadura, en el error, permitir el juicio, la maldición y vivir una vida como si Dios no fuera nuestro Padre y nuestro Creador. La incredulidad dice, Dios no quiere sanarme. Dios quiere sanar a otros. La incredulidad te dice, tú no eres digno, tú no mereces. La incredulidad te dice, esto es difícil, esto es imposible para Dios. Hoy el Señor nos quiere motivar a que usted y yo entremos en un nivel de creer en los milagros y de recibir el milagro que tanto necesitamos. Si yo le pregunto en este momento, ¿tú necesitas un milagro? O yo le dijera, alce la mano el que necesita un milagro, yo pienso que todos alzaríamos la mano.
Y pienso que el que no la alce es porque es un total incrédulo. Porque todos de una o de otra manera estamos necesitando, estamos en un problema, estamos en una dificultad donde nosotros no podemos hacer nada. Ahí es donde Dios quiere obrar por nosotros. Amén. ¿Será que hay incredulidad en ti, hermanos? Una de los principios que califica a un cristiano, que es testimonio de un cristiano, es que un cristiano decidió creer en Dios. Amén. Recién me convertí, alguien me preguntó, bueno, ¿y usted por qué ahora se convirtió? ¿Usted por qué ahora cambió de religión? Y me cogió como de sorpresa y le dije, bueno, lo que pasa es que yo ahora creo en Dios. Pero no solo creemos en Dios, lo que pasa es que ahora vivimos por esa fe. Un incrédulo es alguien que no cree en Dios. Un incrédulo es alguien que piensa que Dios no lo quiere, que Dios si quiere es matarlo. Un incrédulo es alguien que cree que a Dios no le interesa su vida, no se preocupa por él. Un incrédulo es aquel que piensa que es insignificante, no merece nada, está solo en esta vida. Ese es un incrédulo. Pero ¿qué fue lo que pasó en nuestras vidas? Que empezamos a creerle a la palabra de Dios, a creerle a la palabra de Dios. Un cristiano es alguien que ahora le cree a Dios. Y Dios es todopoderoso. Y Dios es nuestro redentor. Si tenemos luchas, si tenemos dificultades, si tenemos debilidades, pero si Dios es por nosotros, vamos a ver milagros en nuestras vidas. Cuando inició la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, algo que usted empieza a leer en el libro de los Hechos es que empezaron a suceder milagros, porque ahora Dios está interviniendo, porque Dios está tomando el control del asunto. Dios empezó a tomar el control de la vida de las personas, de tal manera que el enfermo era sano, de tal manera que el que estaba endemoniado era liberado, de tal manera que la persona que estaba bajo opresión era sana. Amén. ¿Será que hay incredulidad? Bueno, yo le invito a que hoy tome una decisión. Una de la formación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos fue enseñarles a creer. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 31, ustedes recuerdan que Pedro se bajó de la barca y le dijo, el Señor venía caminando sobre las aguas. Dios es todopoderoso, o sea, para Dios nada es imposible. El Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro lo ve y le dice, maestro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, porque la vida cristiana es un vivir de fe. Y un vivir de fe es un vivir en lo sobrenatural. Un cristiano es alguien que dice, este cáncer se seca, Señor. Yo voy a recibir el milagro o lo recibo ahora. Un cristiano es alguien que dice, mi hogar no se perderá. Mi esposa o mi esposo no se perderán, porque el Señor va a tomar el control. Mi esposo es libre, mi mujer es libre, mis hijos son libres. Un cristiano es alguien que dice, tengo problemas financieros, Señor, me preparo para recibir tu provisión, porque tu palabra dice que ahora tú eres mi proveedor y que tú me suples y me provees conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un cristiano es alguien que espera, pide y acepta la ayuda de Dios. ¿Qué marcó la diferencia en los evangelios con las personas que recibieron un milagro? Que ellos buscaron la ayuda de Dios, que ellos aceptaron la ayuda de Dios. No importa si eran milagros, ellos aceptaron la ayuda de Dios. Amén. Pedro le dijo, Señor, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Pero dice que Pedro empezó a caminar, pero de pronto dejó de mirar al Señor y empezó a mirar el viento y las olas y tuvo temor y inmediatamente se hundió. Y dijo, Señor, ayúdame. Y en el verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, está la fe. Hebreos 11, verso 1 dice, la fe es la certeza
de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Esa es la fe en Dios. Yo tengo la certeza que lo que dice la palabra de Dios se cumple en mí. Amén. La fe en Dios es que tú estás seguro que la palabra de Dios es verdad. En el libro de Isaías, capítulo 55, en el verso 11, dice Dios: porque así será toda palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que dice y prosperará en todo aquello para lo que le envié. Y nosotros decimos amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si Dios lo dice, Él lo hace. Esa es la fe nuestra. Dice Romanos 10:17 que la fe nuestra viene por oír y oír la palabra de Dios, por oír a Dios. La fe nuestra es en Dios, en su palabra. Y si Dios lo dice, nosotros lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Pero está la duda. La duda es, aquí está escrito que Dios es mi proveedor. Filipenses 4:19 dice que ahora Dios es mi proveedor y que Él me va a suplir en cada necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. ¿Pero tú la crees? ¿O tú crees que esa palabra es para otros cristianos y no para ti? Porque si tú crees que la palabra de Dios es para ti, entonces Dios es tu proveedor. Y si necesitas $1, Dios te provee $1. Pero si necesitas $1.000.000, Dios te provee $1.000.000. Porque Efesios 3, en el verso 20, dice la Escritura: porque Dios tiene para darnos mucho más abundantemente de lo que le pedimos y de lo que podemos imaginar. Esa es la palabra de Dios. Pedro tuvo que aprender la lección. Pedro se hundió y el Señor le reclamó: hombre de poca fe. Dios quiere que pasemos al nivel siguiente. Dios quiere que pasemos de la poca fe a tener la fe del milagro. También los discípulos iban en una barca y se levantó una borrasca en Mateo capítulo 8. Y la borrasca fue de tal manera, ellos iban con el Señor Jesús, pero la borrasca fue de tal manera que ellos sintieron que se iban a ahogar, experimentaron la muerte y fueron y despertaron al Señor y le dijeron: maestro, no tienes temor, vamos a morir. Y Jesús se levantó y les dice aquí en Mateo capítulo 8, verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y los discípulos pudieron haber dicho: ¿cómo así que poca fe? ¿No ve la borrasca en la que estamos? ¿Cómo así que poca fe? ¿No ve el diagnóstico? Es un cáncer. Y el médico dijo que ya hizo metástasis. Y el médico dijo que me quedaban 24 horas. ¿Cómo así que poca fe? Los discípulos eran expertos pescadores. Estaban acostumbrados a enfrentar las borrascas y a navegar, y eran expertos nadadores. Un pescador sabe moverse como pez en el agua, pero les llegó una situación difícil. Dice que la barca estaba que se hundía y ellos tuvieron temor y dijeron: nos vamos a morir. Esa experiencia de los discípulos también llega a ser la experiencia de algunos cristianos que viven situaciones difíciles. ¿Se ha escuchado que hay cristianos que les da cáncer? ¿Se ha escuchado que hay cristianos que quiebran financieramente? ¿Se ha escuchado que hay cristianos que se divorcian? ¿Se ha escuchado que hay cristianos que tienen hijos en el mundo, en la indigencia, en los vicios? ¿Se ha escuchado que hay cristianos que están en pecado, que están avergonzados porque no han podido dejar el pecado? ¿Se han escuchado que hay cristianos que están en luchas y en dificultades? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Esta es la fe que ha vencido al mundo y la fe que nos da la victoria. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Usted decide, usted tiene un libre albedrío. Usted decide si escucha la palabra de Dios y cree, o usted decide
si escucha la palabra de Dios y no la cree. Usted tiene que tomar una decisión. Usted decide si cree en el milagro suyo. Usted decide si cree que si estás enfermo, tú decides si crees que esa enfermedad se seca o tú decides si crees que te vas a morir por esa enfermedad. Si tienes un problema financiero, tú decides si vas a quebrar, si estás arruinado, si tienes que huir, o tú decides si crees que Dios va a hacer un milagro financiero. Tú decides qué crees, si le crees a Dios o le crees a las circunstancias. Pero usted tiene que tomar una decisión. Voy a creer en mi milagro. No voy a continuar una vida consintiendo mi debilidad, mi atadura, mi pecado, porque no la he podido vencer yo. No voy a seguir consintiendo una vida permitiendo esta enfermedad, esta dolencia, porque la ciencia no puede hacer nada. No voy a continuar una vida permitiendo una mala relación de pareja, porque es que el carácter de mi esposo, de mi esposa, o el carácter de mis hijos. No, usted decide. ¿Qué crees? ¿Qué crees, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Que te vas a morir? A nuestro pastor César Castellanos le hicieron un atentado y 5 impactos golpearon su cuerpo. Alcanzó a llegar vivo al hospital, estaba en coma, pero él en coma tuvo su lucha espiritual. Y hubo un momento en que él sintió que se estaba pues despegando, el alma estaba cogiendo ya para el cielo. Y vino una pregunta: ¿crees que te mueres o crees que vives? ¿Qué crees? Entonces nosotros, usted y yo tenemos que decidir. El pastor dijo, creo que vivo, creo que vivo. Usted tiene que decir, yo creo en el milagro. Yo creo que Dios va a hacer un milagro financiero. No se preocupe cómo lo va a hacer Dios. No se preocupe cómo va a suceder. Usted sencillamente crea y determine creer que Dios rompe la atadura, que Dios te santifica, que Dios te redime, que Dios te sana, que Dios te prospera, que Dios restaura, que Dios te da la unción del Espíritu, que Dios te lleva a ser un líder de influencia, de crecimiento, de multiplicación. Usted sencillamente lo que tiene que hacer es creer en la bendición de Dios sobre tu vida. Cree en el milagro. Una pregunta: ¿hay frente a la lucha, a la dificultad que tienes, tú qué crees? ¿Tú crees que no vas a poder vencer ese pecado? Porque llevas muchos años intentando dejarlo y no has podido. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que vas a tener que algún día tarde que temprano salir de la iglesia? ¿Que vas a tener que algún día tarde que temprano entregar el ministerio porque no puedes? ¿O tú crees que aunque tú no puedes, para Dios nada es imposible? ¿Crees que Dios te santifica? ¿Crees que Dios rompe la atadura? ¿Crees que puede pasar en un segundo de estar esclavo de un pecado a ser libre y estar lleno del Espíritu Santo? ¿Lo puedes creer? Porque si lo puedes creer, Dios lo hará. Dios lo hará porque se hará conforme a tu fe. O tú decides, no puedo dejar esta atadura. No puedo romper esta maldición. No puedo dejar la rebeldía. No, yo no puedo pagar las deudas. No, yo no puedo cambiar mi carácter. No, yo no puedo servirle al Señor. Hermano, el principio del cristiano no es dudar. El principio del cristiano es creer en el milagro. Y si crees en el milagro, miremos la historia de Marta, la hermana de Lázaro. Una situación de muerte, una situación de luto, una situación de fracaso. Estar frente a la muerte es una situación muy difícil. Lázaro 4 días sepultado. Los sepultados ya habían puesto la piedra que sellaba la sepultura. Su cuerpo se estaba descomponiendo. Pero ahí estaba el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que está hoy en este lugar. Tu mismo Señor Jesús en el que tú y yo hemos creído. 2000 años atrás estaba con Marta. Y el Señor Jesús dice, quiten la piedra porque Lázaro resucitará. Y Marta le dice, Señor,
Lleva 4 días sepultado y su cuerpo ya hiede, está descompuesto. Y la respuesta del Señor fue: Marta, cree, porque si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo estás enfrentando tus luchas, tus debilidades, tus retos, tus conquistas? ¿La estás enfrentando con fe? Si no tienes la fe, es porque no estás escuchando la palabra de Dios. No estás meditando en la palabra de Dios. No estás recibiendo la promesa de Dios. Lo normal cuando tenemos alguna lucha, alguna dificultad, es que nos volvemos a Dios de todo corazón. Dice el capítulo 28 de Job en el verso 22: vuélvase en amistad con Dios. Vuélvase, busque a Dios. Cuando tenemos alguna lucha nos volvemos a Dios. Nos arrepentimos si estamos haciendo algo incorrecto. Nos arrepentimos de todo corazón y decimos: Señor, perdóname, he permitido, estoy consintiendo el pecado. Buscamos santificarnos. Creemos que Dios nos perdona y creemos que la sangre de Jesús nos limpia. Entramos en ayuno, en oración, buscamos la consejería, le pedimos al pastor que nos apoye en oración, pero creyendo en un milagro. Diga milagro. Creyendo en un milagro. Porque si tú buscas la ayuda de Dios, prepárate para que Dios te ayude. ¿Y eso qué significa? Prepárate para recibir un milagro. Entonces, ¿cómo obtenemos un milagro? ¿Cómo recibimos un milagro? Bueno, miremos por un momento las personas en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran ellos? Bartimeo, la mujer cananea. Bueno, empecemos con Abraham. ¿Cómo Abraham recibió el milagro de él? Un hombre ya casi de 100 años, su mujer 10 años menor, ancianos. No solo eran ancianos, no solo Sara ya era una mujer anciana, sino que además siempre había sido una mujer estéril. O sea, estaban ante algo imposible. Pero ¿cómo pudieron engendrar un hijo? ¿Qué necesitó Abraham? ¿Qué fue lo único que Dios le pidió a Abraham? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 4, en el verso 3. ¿Qué dice la Escritura? Dice Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa creyó Abraham? Que no importaba si estaba anciano. Él creyó que lo que Dios dijo lo cumpliría. Él creyó. Eso es ser cristiano. Creer que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Eso es creer en Dios. Esa es la fe en Dios. ¿Cuál fue la justicia de Abraham? ¿Por qué Dios le hizo un milagro a Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Qué hizo Abraham para poder recibir un milagro? Creer en el milagro. ¿Qué hizo Abraham? Él no se puso a ver que estaba viejo. Él no se puso a ver que su esposa estaba anciana. Él no se puso a ver lo natural. Él le cambió el nombre a su esposa y empezó a llamar las cosas que todavía no eran como si ya fuese. Empezó a llamar a su esposa madre de multitudes. Y él también se cambió el nombre y le dijo a su mujer: no me vuelvas a llamar Abraham, que significa padre enaltecido. Sígueme llamando Abraham, que significa padre de multitudes. Padre de multitudes. Humanamente, materialmente, físicamente era una locura. Pero él estaba creyendo que lo que Dios le prometió, Dios lo cumpliría. ¿Cuál fue la virtud de Abraham? ¿Qué necesitó Dios para poder obrar en la vida de Abraham? Y Abraham creyó en el milagro, no en que se iba a morir sin descendencia, sino que Abraham creyó que iba a ser el padre de una nación grande. Amén. Bueno, miremos a otro, a la mujer de flujo de sangre. 12 años sufriendo, 12 años sin esperanza, 12 años frustrada, 12 años amargada, 12 años rechazada, 12 años sola, 12 años en escasez. Pero algo sucedió en esta mujer. Un día creyó en el milagro. Un día creyó que Jesús la sanaría. Y ella dijo: si toco el borde de su manto, seré sana. O sea, ¿creyó en qué?
en el milagro. ¿En qué creyó? En el milagro. Dijo, si toco el borde de su manto, seré sano. Creyó en el milagro. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Por su fe en el milagro, tocó el manto del Señor, al instante fue sana. Y el Señor empezó a preguntar, ¿quién me tocó? Porque al Señor le agradan las personas de fe. Porque el Señor es el proveedor. Porque el Señor es nuestro pastor. Porque el Señor es nuestro sanador. Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a justificarnos. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús vino a suplir nuestras necesidades. Dios quiere proveernos. Por eso al Señor le agradan los que creen en el milagro. Porque el que no cree en el milagro, pues no va a recibir la ayuda de Dios. Dios te quiere ayudar, hermano. Dios te quiere ayudar, hermana. Tan solo cree, como le dijo el Señor a Marta. Marta, no te he dicho que si crees en el milagro, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cómo se resucita un muerto? ¿Cómo un cuerpo que se está descomponiendo vuelve a ser regenerado? Bueno, ese es el poder de Dios, amén. Ese no es tema de nosotros. Eso no es tema de nosotros. ¿Cómo vas a ser sano? Eso no es tema tuyo. Ese es el poder de Dios. ¿Cómo tú vas a ser libre de esa atadura? Eso lo hace Dios. El tema es la fe. Dice, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La mujer de flujo de sangre, el Señor le dijo, hija, tu fe te salvó. ¿Tu fe qué? Tu fe que ella dijo, voy a tocar el manto y hoy seré sana. O sea, creyó en un milagro, determinó un milagro. Solo de pronto en tu vida, solo hay cambios si sucede un milagro. De pronto solo un milagro puede traer el cambio a tu vida. Pero la demora no es de Dios. Depende de que tú puedas creer en el milagro, lo puedas anhelar y lo puedas desear con todo tu corazón. Una mujer cananea. ¿Qué significa que era cananea? Que no formaba parte del pueblo de Dios. No era cristiana. No era cristiana. No se congregaba. Las promesas no eran para ellos, para los cananeos. Era una mujer que estaba bajo juicio, bajo maldición. Pero se acercó, pudo creer que Jesús le podía poner fin al sufrimiento de su hija. Porque tenía una hija que era atormentada por un demonio. Y eso es algo sobrenatural. La medicina no puede hacer nada, el dinero no puede hacer nada, las palizas, los golpes no pueden hacer nada. Es algo sobrenatural. Pero una cananea, una mujer que el Señor dijo, yo vine a darle el pan a mis hijos, no a los perros. Y una mujer que dijo, sí, Señor, pero los perros pueden comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús le dijo, wow, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Tú no eres de mi pueblo. Para ti no son las promesas. Yo no soy tu Mesías. Yo no soy tu Salvador. Pero ¿crees que yo puedo liberar a tu hija de esa desgracia? Wow, grande es su fe. Que se haga como has creído. ¿Cuál fue la justicia de la mujer cananea? ¿Por qué tocó el corazón del Señor? ¿Por qué el Señor obró un milagro? ¿Por qué hubo un cambio en la vida de esa persona? Aunque no era digna, hubo un cambio. ¿Por qué? Porque creyó en un milagro. Usted tiene y debe creer que si para Dios nada es imposible, prepárese para ver milagros. Un cristiano está hecho, porque si Dios es su ayuda, solo aquellos que menosprecian la ayuda de Dios, como el joven rico, está la historia del joven rico también ahí en Lucas 18. Él menospreció la ayuda de Dios, él decidió depender de él, entonces se fue tristemente. Solo el que no acepta la ayuda de Dios, pues no va a haber milagros en su vida. Pero si le quiero nombrar a varios, un hombre que su hija murió, ¿cómo recuperó este hombre a su hija de la muerte? Dice
el libro de Marcos capítulo 5 en el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Jairo había venido al Señor para que el Señor fuera a su casa a orar por su hija porque estaba muy enferma. Pero mientras Jairo hablaba con el Señor, vino la mujer de flujo de sangre, muchas personas, y el Señor se demoró. Yo imagino a Jairo diciendo: no molesten más al maestro, ni tú que vaya ya a mi casa. Pero el Señor atendía a todas las personas que se acercaban. Y resulta que llegan y le dicen a Jairo: Jairo, ya no moleste más al Señor. Tu hija murió, tu hogar se acabó, tu empresa quebró. Hay juicio contra ti, estás muerto. Y dice que el Señor Jesús escuchó. Y entonces Jesús le dice: no temas, cree solamente. Wow, no temas. ¿Será que el temor te tiene anulado y te está haciendo contemplar el fracaso y la desgracia en vez de contemplar el milagro? ¿Será que el temor te tiene anulado y estás consintiendo soltar el ministerio, no servirle al Señor, esclavizarse, someterse al pecado o permitir la desgracia y no creerle al Señor? Bueno, y el Señor te dice: hijo, hija, el que empezó la buena obra en ti es fiel y es poderoso para perfeccionarla hasta el día que Él regrese. No temas, cree, tan solo cree. Cree en el milagro. Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente creer en el milagro. ¿Qué necesitas para que hoy Dios tome el control y obre el milagro en tu vida? Cree en el milagro. ¿Qué necesitas para creer? Haber aceptado al Señor como tu Salvador. Si tú tienes al Señor como tu Salvador, cree. Y si vienes por primera vez y no tienes al Señor, yo le quiero invitar a que hoy aceptes a tu Salvador, al Señor Jesús como tu Salvador. Porque para el que cree en Jesucristo, nada le es imposible. Yo le quiero invitar a que hoy determine decirle: Señor, necesito un milagro, quiero un cambio. Dice Marcos 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígueme. Niéguese significa renuncia a esa vida de juicio. Cree que ahora eres una persona bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cree que Dios está a tu favor. Si tienes la fe, tienes lo que necesitas para que Dios te santifique, para que Dios rompa las ataduras, para que Dios te redima, para que Dios te dé la victoria. Si tienes la fe, tienes lo que necesitas para que hoy el Señor haga un milagro. Invitarla a que se ponga de pie y le pueda decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he dudado, Señor. He consentido el fracaso. Todos con sus ojos cerrados, le invito a que alce sus manos al cielo y dígale: Señor Jesús, la Escritura dice que el que empezó la buena obra en mi vida es fiel y es poderoso para perfeccionarla hasta el día que Él regrese. La Escritura dice que Dios cumplirá su propósito en mi vida. La Escritura dice: porque no te dejaré ni te desampararé. La Escritura dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Voltearás a mirar a tus enemigos, a tus angustiadores, y no los hallarás, porque ellos son como nada, como cosa que no existe. Porque yo, Jehová, soy tu socorro, quien te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, te dice el Señor. Yo te ayudo, te dice hoy, hermano. Yo te ayudo, hermana. Hoy el Señor te dice: yo te ayudo. Yo te ayudo. Tienes una enfermedad, no temas, yo te ayudo. Tienes problemas, ataduras, opresiones demoníacas. Hoy el Señor te dice: no temas,
yo te ayudo. ¿Hay alguna influencia espiritual familiar de sus antepasados que está oprimiendo tu vida? El Señor te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Estás frustrado? ¿Estás avergonzado? ¿Estás deshonrado? ¿Te sientes culpable? Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. No sabes cómo liderar tu hogar, cómo tomar la autoridad, cómo ayudar a tu esposa, a tus hijos. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Estás frustrado y hay temor porque hay una enfermedad, porque descubrieron un tumor, descubrieron un quiste, descubrieron una enfermedad. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Tienes luchas profesionales, empresariales, financieras, deudas. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Necesitas un cambio en tu hogar, un milagro en tu hogar, que vuelva a encenderse la chispa del amor, de la santidad, de la fidelidad, del gozo. Hoy el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy el Señor está en este lugar, querido hermano. Quiero decirte que la fe del leproso con la que él conquistó el milagro es la misma fe tuya, porque es la fe en Jesús. Quiero decirte que la fe de la mujer que tuvo ese problema por 12 años, ese flujo de sangre, esa fe con la que ella conquistó el milagro, es la misma fe tuya. Quiero decirte que la fe de Jairo, que recuperó a su hija después de la muerte, es la misma fe tuya. Ellos creyeron en el Señor Jesús. El mismo Señor tuyo y mío. Señor Jesús, tú estás en este lugar. El Señor está en este lugar frente a ti. Él está contigo. Él está contigo, hermano, hermana. Él no ignora tu lucha ni tu dificultad. Él conoce cuál es tu lucha. Él sabe cuáles son tus ataduras. Pero Él vino a deshacer las obras del diablo. Él sabe que te está afligiendo, pero Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a publicar libertad a tu vida. Él sabe en qué prisión estás, de depresión, de ansiedad. Pero la Escritura dice que el Señor vino a publicar y a ordenar que se abran las puertas de toda prisión para que tú salgas. Así como Bartimeo se acercó al Señor, hoy tú estás en la presencia del Señor. Y hoy el Señor derrama la unción de los milagros. Y hoy vas a creer en el milagro. Hoy vas a creer que hoy es día de salvación. Hoy es el día del milagro. No temas, hijo. Toda incredulidad hoy suelta tu vida. Todo demonio de condenación, de culpa, hoy sale de tu vida. Porque tú estás bajo el pacto de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se derramó una vez y para siempre, redimiéndote de todo poder del enemigo. Satanás nada tiene que ver contigo. Tú ahora estás bajo el abrigo del Altísimo. Ahora es el Espíritu Santo el que te guía. Y le invito a que empieces a ver el milagro. Empieza a visualizar el milagro. Es un milagro que Dios quiere hacer. Dice la tercera epístola de Juan en el verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú no estás solo, hermano, hermana. No permitas un segundo más ese problema, esa dificultad, esa atadura, esa opresión. Hoy es día de liberación. Hoy es día de milagros. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de bendición. Ahora empieza a decirle: Señor, aquí estoy. El Señor Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque tú tienes la fe. Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Porque vio la fe. Bartimeo estaba seguro que estaba ante su Salvador.
Bartimeo estaba seguro que había llegado salvación, que ese era el día de su salvación. Por eso lo único que tenía que hacer era decir que quería. Hoy pídele al Señor, dile: Señor, este es el milagro. Díselo, pero díselo con todo tu corazón. Padre, yo presento ahora cada petición, Señor. Yo presento cada milagro que los hermanos están engendrando en su corazón. Ahora presento esta oración con la que ellos hoy claman por su milagro. Y te pido, Señor, que ahora venga la sanidad a sus cuerpos. Que ahora se rompa toda atadura. Que hoy venga libertad. Hoy se rompe toda atadura demoníaca. Hoy eres libre, libre de toda opresión, libre de toda depresión, libre de toda ansiedad. Hoy se rompen ataduras de brujería, de hechicería, de chamanería. Sé libre de toda esclavitud. Y hoy viene sanidad. Ten tus manos en alto, hermano, y recibe tu milagro. Hoy se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús. Todo tumor se seca, porque tú eres sano por las llagas de Cristo. Eres sana por las llagas de Cristo. Toda opresión demoníaca hoy suelta su vida. Hoy se libre por la sangre de Jesús. Hoy se rompe toda maldición que vino a afectar tu hogar, de separación, de infidelidad, de traición, de adulterio, inmoralidad. Hoy se cancela esa maldición y hoy se establece el reino de los cielos en tu casa. Hoy se rompe toda maldición financiera, de ruina, de miseria, de pobreza, de deudas, de quiebras. Hoy se rompe esa maldición por la sangre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de fracaso, de derrota, de frustración, de deshonra, de quiebras, esos demonios están atados con la sangre de Jesús y hoy sueltan su vida. Y ahora le voy a invitar, como hizo la mujer de flujo de sangre, que hoy con un toque espiritual vas a tocar al Señor y vas a recibir el milagro que estás pidiendo. Tócalo ahora. Toca al Señor por la fe y recibe ahora. Recibe el milagro. Recíbelo. Recibe el milagro. Recíbelo ahora. Presencia del precioso Espíritu Santo está en este lugar. Es la unción del Espíritu. Hoy viene libertad. El Señor Jesús hoy te dice: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque se hace conforme a tu fe. Si lo puedes ver, lo puedes recibir. Y si hoy recibes el milagro, es tuyo. Sé sano, sé sana. Hoy el Señor está sanando afecciones en la columna vertebral. Personas que tenían hernias o esguinces en la columna, hoy el Señor está sanando tu columna. Personas que tenían quistes, fibromas en los ovarios, hoy el Señor te está sanando. Mujeres que tenían problemas en el ovario, hoy Dios está sanándote. Hoy Dios está rompiendo ataduras en los hombres. Están rompiendo esas ataduras y están cayendo. Estás experimentando la libertad, varón. Sé libre hoy. Hoy Dios está poniendo un manto de santidad, de unidad en tu casa. Hoy el gozo del Espíritu está tomando el control de tu corazón. Recibe el milagro, hijo, porque tú eres importante para Dios. Recibe el milagro, hija, porque tú eres muy valiosa para el Señor. Recibe el milagro, porque el Señor te dice: hija, hijo, tanto tiempo queriendo bendecirte, pero hoy me das la oportunidad para ayudarte, para bendecirte. Y hoy el Señor suple tu necesidad. Hoy el Señor está rompiendo maldiciones generacionales, espíritus familiares que estaban gobernando, espíritus familiares. Esos demonios están atados con la sangre de Jesús y son desarraigados en el nombre de Jesús. Sueltan tu vida. Espíritus de enfermedad salen de ti.
espíritu de brujería, hechicería, salen de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda maldición de rechazo que venía por generaciones, espíritu de rechazo, estás atado con la sangre de Jesús. Y hoy sueltas, sé libre de todo rechazo. Ahora eres un hijo, una hija de Dios. Y ahora es el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu que eres un hijo, eres una hija de Dios, eres un heredero de Dios. Recibe hoy el milagro. Recíbelo, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Hoy se están abriendo los ojos espirituales y hoy puedes tener la visión de la fe. Hoy puedes ver el milagro, puedes ver la bendición. Y esa es la visión que ahora guía tu vida. Bendigo tu ministerio, bendigo tus discípulos, bendigo tu célula, bendigo tu equipo. Bendigo la Iglesia Misión Carismática Internacional, la bendigo. Hoy viene la unción de la prosperidad. Hoy se abren los cielos, viene la unción, vienen las ideas, se abren las puertas y la prosperidad viene del norte, del sur, del oriente, del occidente, porque tú eres una persona bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora empieza a darle gracias al Señor por el milagro. Es tuyo. Dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias, gracias. Te alabo, te bendigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bendición, qué privilegio. Tú eres mi pastor. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi socorro. Te alabo, Señor Jesús. Te bendigo, Señor Jesús. Consagro mi vida a ti. Te entrego mi vida a ti. Y confieso que tú eres el Señor de mi vida. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte ese aplauso. Diga gloria a Dios. Dígalo más fuerte. Gloria a Dios. Diga aleluya.